Bueno, aquí estamos, arrancando el tema que hemos planteado en nuestro programa. Nos acompaña el juez penal de menoridad, adolescencia, familias, de menores, no, de niños, de niñez. Lo que está cambiando en estas épocas es el término de menor o minoridad, ¿no? Porque tiene, ya lo vamos a hablar, alguna implicancia. Gracias por venir, muy buenas tardes, buenas noches. Está con nosotros la doctora Patricia Cirera, asesora de menores de la provincia de San Juan. Muchas gracias por venir. El tema está planteado de alguna manera, hay mucho para hablar. Siempre surge la pregunta, ¿aumentó la cantidad de casos? Las denuncias. O sea que aumentaron las denuncias y ahora el problema es más visible. Vamos a presentar el tema. Pero vamos a presentarlo de una manera más sensible. Sí, muy sensible, muy para chicos además. Es una canción que nos acercaron y que tiene que ver con justamente un mensaje muy claro, que es hablar. Creo que es la clave de los chicos. Hablar cuando sufren algún tipo de agresión o de abuso. Y diferenciar justamente estos secretos buenos y malos. Y bueno, ¿y por qué son así? Porque es necesario que el niño o la niña tenga confianza en su papá, su mamá, en un adulto de la casa. Y por eso es que hemos decidido presentar el tema de esta manera. Secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan a volar, y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Preciosa la canción y también la animación, ¿no? Pero el mensaje es claro, como vos decías. Y es una buena forma de plantearle a los chicos, ¿no? De esa manera. Hay secretos que no pueden guardarse porque verdaderamente hacen mal, ¿no? Y te marcan para el resto de la vida. Sí, bueno, esto tiene que ver un poco porque en general las conductas abusivas que nosotros vemos, que llegan a la justicia, están como limitadas o tapadas por esta amenaza que hace el adulto. Estamos hablando de la generalidad de los casos. Generalmente es una persona de su entorno familiar, entonces que trata de que permanezca oculta las conductas abusivas. Y bueno, a partir de guardamos el secreto, o si lo decís podés tener consecuencias o amenazas, claro. O nadie te va a creer. Un secreto entre vos y claro, yo, o nadie te va a creer, o si lo decís algo malo te va a pasar a vos o a tu familia. O sea, desmitificar esto y decir que hay gente, como los docentes, como los familiares más cercanos que no sean el abusador, o los mismos psicólogos o médicos, o la policía misma, que los va a creer y que la importancia de te vamos a creer. La credibilidad. Claro, exactamente. Detrás del que hay que contarlo, no guardar un secreto, está esto de que le creamos a los chicos, ¿no? Sí, además creo que es importante reconocer que se ha avanzado bastante en el ámbito de escucha. El hecho de que la provincia cuente con un espacio como Anivi, en el cual el chico es cuidado, es escuchado por profesionales, y además genera una respuesta, porque una de las mayores frustraciones también es cuando es escuchado, pero
queda solo en la escucha y no hay ninguna respuesta, sobre todo dirigida a protegerlo. Es fundamental eso, que podamos como Estado, como sistema, como sociedad, funcionar rápidamente para evitar situaciones de revictimización, tanto en la escucha como para evitar de que se vuelvan a producir hechos de esta gravedad, ¿no? Un estado de contención, justamente. Absolutamente. Y bueno, o sea, también hay que aclarar que no es que el niño se presenta en ANIVI y cuenta lo que ha pasado, sino que generalmente ANIVI, que como dijo Jorge recién, es un centro, es una unidad fiscal, policial, donde se receptan las denuncias de abuso sexual infantil de toda la provincia, o sea, como que están centralizadas, donde hay policías, fiscales, asesores las 24 horas y hoy un médico también para los exámenes médicos forenses. Psicólogos y también. Después, Ajá. absolutamente, después en la escucha, cuando se brinda la testimonial al niño, ahí están los psicólogos y asistentes sociales que hacen todo el otro trabajo, que es la escucha y el informe global, ¿no es cierto?, de esa testimonial. Todo el tiempo están acompañados, pero la denuncia la puede realizar, y esto es muy importante que lo remarquemos, cualquiera. Cualquiera. Eso ha sido un Cualquiera. cambio importante, me parece, y fundamental para Absolutamente, sí. esta problemática, ¿no? Sí. Sí, requiere el compromiso de todos y en algunos casos asumir que además de un compromiso es una obligación que por la tarea que la persona realiza, ya sea un docente, ya sea un médico, la policía, cualquier funcionario público vinculado a la temática tiene la obligación de denunciar. Y como un vecino, por ejemplo, un familiar, alguien que tiene la sospecha pero no la certeza. Todos. Sí, todas las personas están obligadas a denunciar. Hay que entender, como decía Patricia, que a la escucha se llega luego de haber atravesado esta etapa de denuncia, de pedido de medidas, también de garantizarle al imputado su derecho de defensa. Cuando el niño es escuchado, la idea es que sea escuchado una sola vez y para eso hay que garantizar un adecuado derecho de defensa. Entonces tiene que el agresor gozar de los derechos que tal vez la víctima en ese momento no gozó cuando fue víctima del hecho. Bien. Recién Patricia estuvo hablando un poco tiró algunos datos. 1 de cada 10 niñas o niños es abusado sexualmente y estos abusos se realizan justamente en el núcleo familiar. Sí, yo tengo una estadística que me hago cargo en lo personal, ¿no? Después de varios años de esta problemática, que la mayoría del abuso sexual infantil, en un porcentaje, un 80%, es de intrafamiliar, o sea, es de una persona que tiene la guarda o el cuidado del niño, el padre, el abuelo, el tío, el hermano, siempre, o la madre o la hermana, o sea, no vamos a circunscribir nada más que el agresor sea un varón, porque también pueden ser mujeres y demás, sí. ¿no es cierto? Entonces creo que en esto es donde, por eso ha costado tanto y por eso se pone tanto énfasis en, como Jorge decía, en no revictimizar, porque es muy difícil poder averiguar o tomar noticia de un hecho que se hace puertas adentro y de una persona, el agresor, es una persona que tiene la obligación de cuidar, de proteger, y justamente es quien el niño quiere, es el adulto que es su padre, su familia, su entorno, y esa persona que lo cuida es quien lo agrede. Entonces es muy difícil romper esa estructura y poder denunciar, poner en palabras, no naturalizar el abuso y que de allí esto sea tratado por nosotros. Ahí tenemos una placa con algunos porcentajes que podemos mostrar. ¿Dónde sucede el abuso? Lo decíamos, el 53% de los casos en el hogar de las víctimas, 18% de los casos en la vivienda del agresor y en el 10% de los casos en la casa de un familiar. ¿Y cuál es la ¿Y edad cuál es la de edad? las víctimas? El 47% de las víctimas tienen entre 6 y 12 años, el 28% de las víctimas tiene de 0 a 5 años Sí. y el 25% tiene entre 13 y 17 años. Da escalofrío las cifras realmente. ¿Quiénes son los agresores? En el 75% de los casos, un familiar de la víctima. El 40% de los casos es el padre, en el 16% de los casos es el padrastro. ¿Y cuál es el género de los agresores? El 89% de los agresores son de género masculino, el 7% de género femenino y el 4% de los casos
no hay datos. Esos son algunos de los porcentajes que hemos estado manejando. Ahora, Bueno, los agresores, veíamos recién la edad de las víctimas, el 49, casi el 50% de los agresores tienen entre 18 y 40, pero muy cerca, ahí en el 39, casi 40%, entre 41 y 60 años, y el 12% más de 61 años. Hay un 0800 222 1717. Sí, sí. Esa es la línea gratuita. Son los que llaman, el 66% de los que llaman a ese número es un familiar, el que hace la consulta, o un conocido de la víctima, el 20% de los casos es un conocido y en el 8% de los casos es la propia víctima. Muy poco, claro. Y más si se trata de menores. ¿Hay en San Juan un 0800 así o es a nivel nacional que funcione como...? Nosotros en general, las llamadas que se reciben son el 911, que es como el más directo, que ante cualquier duda, o el 102. Y el personal está 102, como sí. capacitado para, apenas se recibe una denuncia de sospecha de abuso sexual infantil o que esté relacionado con algún indicador de abuso, se deriva a NIVI. Pero en general nuestras líneas son más directas, 911 o 102. Es el personal más formado Claro. para orientar y acompañar en algunos casos a la víctima o al denunciante para que realicen la denuncia por la vía más expedita y que podamos obtener los mejores Hay un resultados. tema que conversábamos con algunos colegas hace unos días, porque bueno, por un lado, un diario digital sacó hace unos días una publicación, una nota en donde señalaba que San Juan es la tercera provincia con menos casos de abuso sexual infantil. Entiendo que es una estadística de un teléfono, de denuncias a un determinado teléfono, cosa que bueno, es bastante parcial si se cuenta solamente ese dato. Por otro lado, hay, como digo, muchos colegas que comentábamos que hay como más casos, como que se notan más casos, y entonces volvemos a la pregunta inicial, si es que hay más casos o hay más denuncias o el tema está más visibilizado, o hay algún periodo estacional del año en donde se den más casos. Así que... Yo creo que las dos cosas. Sí, a ver, la realidad es que como hablaba Patricia de sus propias estadísticas, yo tengo que decir lo mismo. Es la sensación del trabajo diario. Nosotros tenemos el trabajo diario. Antes de venir a la entrevista, consulté rápidamente cuántas eran las denuncias que hemos recibido en el transcurso del año. No quiero hacerlo muy complejo, pero recibimos 90 denuncias. Muchas de ellas tienen que ver con situaciones de abusos sufridos, por ejemplo, en el ámbito escolar, que si bien tiene características muy distintas a los abusos que se trabajan efectivamente en ANIVI, nos están mostrando ciertos comportamientos entre compañeritos que requieren algún tipo de trabajo en el ámbito del gabinete, de orientación, en algunos casos de orientación a la familia para que lo acompañen al agresor con un tratamiento psicológico adecuado y por supuesto acompañamiento a la víctima, alguna medida que tenga que ver con evitar el contacto entre estos chicos. Pero, y también muchos abusadores son autoridades escolares o docentes. Sí, esa estadística no manejo. Mi competencia es exclusivamente en aquellos casos que los menores son, incluso conforme a la estadística que ustedes mostraban, es el universo menor, que son aquellos que no han alcanzado la edad de 18 años. Claro. Desde ese punto de vista, comparándolo con estadísticas del año pasado, las cifras son realmente muy similares. La realidad es que tenemos hechos graves cometidos por menores, tenemos chicos incluso privados de la libertad por haber cometido delitos sexuales. Lo que no tenemos, y es un reclamo que hemos hecho a la Corte y esperemos que se pueda canalizar el pedido, es programas que trabajen con recuperación de agresores. La realidad es que se puede... Si tienen una edad tan corta, probablemente se puede hacer. Haciendo un buen programa destinado a agresores, hay altas probabilidades de evitar futuras conductas de agresiones sexuales, evitar reincidencia en cuanto a la comisión de nuevos hechos. No tenemos programas específicos, y menos a esa edad, que trabajen con agresores sexuales. ¿Se ha hecho la presentación del proyecto? Hemos participado de un ámbito de trabajo a nivel nacional que se hizo en Mendoza, es una preocupación de todos aquellos que trabajamos con menores a los que se han imputado delito, y la verdad que hemos podido escuchar experiencias de España, experiencias de Chile, de Perú, pero no hemos tenido la posibilidad de conocer en el ámbito del país
programas que estén trabajando específicamente con agresores. Porque ¿qué pasa y con un adolescente que Claro. comete un delito de ese tipo? Cuando Así- víctima y victimario son Lo que- menores de lo que hoy se 18 ha- claro. y que de alguna manera los dos son víctimas. Hoy las medidas están destinadas a proteger a la víctima, a trabajar acompañando desde el punto de vista psicológico, de contención a la víctima, tomar algunas medidas para evitar algunas prohibiciones, para evitar el acoso en las redes, para evitar el contacto entre agresor y victimario. Se puede articular en el colegio que no tengan contacto entre sí, pero no hay programas específicos para trabajar con agresores sexuales. Bueno, vamos a compartir, si les parece, ¿Lo antes. podemos Sí, ¿qué? lo podemos recrear, si ¿Recrear? te parece. Sí, sí, sí. Ay, ¿Qué querías antes? Un tuit, ¿te parece? Ok, ¿Te parece, Gustavo? Bueno, vamos al primer tuit. Cecilia Moró publicó justamente el día de ayer, 19 de noviembre, esta diputada nacional por Buenos Aires. Hoy es el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual en las Infancias. En Argentina, 1 de cada 5 niñes sufre abuso. El 85% de los abusos son intrafamiliares, que recién lo estábamos comentando acá en la mesa. El otro tuit es de la concejal de Vicente López, Día Internacional de Prevención contra el Abuso Sexual en las Infancias. El 80% del abuso infantil es intrafamiliar, también sostiene. La prevención es primordial. Necesitamos ESI en todas las escuelas y políticas donde se cumpla el interés superior del niño como sujeto de derecho. Yo sí te creo, también remarca en este tuit la concejal de Vicente López. Esto es fundamental, eso, inculcar al niño, al menor, que uno adulto le cree la historia, la versión de él. O sea, Su vivencia, por su supuesto, vivencia, su claro. historia, su vida, sí, sí. Recién se planteó, bueno, justamente en el corte, esta pregunta de... De Millón. Sí. ¿El abusador sexual es recuperable? Bueno, mi postura tiene que ver con la afirmación. Estamos convencidos que con programas específicos y sobre todo de edad temprana, no solamente cuando son penalmente responsables, es decir, en la franja entre los 16 y 17 años, sino cuando ya presentan conductas agresivas en edades aún más tempranas, que tenemos casos con programas adecuados que trabajen sobre la responsabilidad, sobre la toma de conciencia dentro de los recursos que un chico con esa edad tiene, se puede evitar futuras conductas agresivas. Y este convencimiento surge de haber participado en espacios de discusión con trabajos realizados no solo, sobre todo de carácter de investigación en el país, pero sí con programas que vienen trabajando en otros países realmente efectivos. Es necesario no solamente seguir avanzando en recursos para proteger a la víctima, para escuchar adecuadamente a la víctima, es necesario tener programas también para recuperar a los agresores, sobre todo cuando en el caso de la responsabilidad de los menores, una de las condiciones para imponerle una pena es que el Estado les garantice una correcta medida socioeducativa. Claro. Solo cuando el chico adquiere la mayoría de edad y ha transitado una medida socioeducativa específica, el juez está en condiciones de decidir si corresponde o no aplicarle una pena. Y si no hay programas que trabajen sobre la recuperación de abusadores, ¿con qué argumento el juez pena? ¿Con qué argumento el juez condena a una persona que cometió un delito siendo menor? Patricia, ¿tu opinión? Bueno, absolutamente coincido en todo lo que Jorge Como dice. si recién en la pausa no No. Estamos hablando de que el autor de un hecho contra la integridad sexual es menor de 18 años. Entonces, es una mirada Claro. que compartimos de muchos años. La mirada o la diferencia puede existir porque yo asisto a las víctimas de abuso sexual cuando el agresor es mayor. Entonces, en esos casos en que lamentablemente, hablábamos al principio, que ustedes preguntaban si hay más denuncias por qué se sabe más o si hay más casos. Yo creo que es un poco de todo. Afortunadamente se puede poner en palabras, se sabe más y se denuncia más. Y en cuanto a la recuperación de un adulto que tiene una estructura de personalidad perversa y que ha habido un abuso sexual infantil como conducta de vida o como naturalizado, yo tengo mis dudas sobre la recuperación. Por supuesto que hay recuperación porque si no, no tendríamos fe en el ser humano, digamos. Pero no creo que existan programas ni dentro del servicio penitenciario provincial, ni tampoco que se tome conciencia de la gravedad. O sea,
El abusador no tiene, por su estructura misma, esto lo pueden explicar los psicólogos, no tiene conciencia de la gravedad, no tiene, desafía a la autoridad, objetiviza a la víctima, es decir, el niño objeto de un abuso sexual para él es un objeto. Y así está probado, pero le puedo decir en la mayoría de los casos en los que me han tocado intervenir. Entonces, soy un poco aséptica. ¿Es algo que el abusador no puede evitar? ¿Es ¿Qué lleva a una persona adulta a ver a un chico o una nena de 6 años como un objeto sexual? Y lo pongamos más grave todavía. Hay casos de abuso que estaban en las estadísticas de menores de 5 años, de bebés, de 2 años. A bebés. Es imposible, yo hace mucho tiempo me dejé de preguntar esto, porque la verdad es que los psicólogos que nos acompañan y que forman parte de nuestros equipos del Poder Judicial nos enseñaron de que para poder entender qué pasa por la mente de alguien que objetiviza, que desafía la autoridad, que encuentra placer en situaciones lascivas y que para nosotros no, y que no tiene registro, ¿no es cierto?, de esta culpa, se tiene que tener una estructura de personalidad perversa. Entonces, el entenderlo es muy difícil. Y también entender que esto es un fenómeno que no pasa en San Juan exclusivamente o en la Argentina o en Latinoamérica, sino que es pedofilia. La pedofilia es a nivel mundial. Tiene que tener ¿no? una psiquis particular. Claro, una estructura de personalidad, que ahí tenemos una línea que hay que cuidar mucho, que esto no se está tratando de una persona con un padecimiento mental, que es otra cosa. O sea, ¿no? O sea, Jorge quería decir, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente en algunos casos con ciertas estructuras de personalidad, yo no soy psicólogo, pero tengo claro que recién a la mayoría de edad una persona termina de definir su personalidad y hay conductas impulsivas que sí, debidamente trabajadas, pueden evitarse, y dentro de estas conductas transgresoras, impulsivas, están las conductas de carácter sexual, pero hay que hacer un trabajo profundo, especializado y con los recursos que el Estado tiene que poner para ello, pero sí creo que respecto de algunos agresores es posible revertir esta conducta. ¿El abusador ha sido abusado o no? No necesariamente el abusador ha sido víctima de abuso. No necesariamente. No necesariamente. Ahora, ¿cómo prevenimos? Cuando hablamos de prevención, ¿qué mensaje le podemos dejar a los padres, a aquellos cuidadores de chicos de corta edad, de menores y de niños y adolescentes? Bueno, Patricia creo que ha hablado bastante al respecto, que es fundamental generar, y el video es muy claro, generar escucha, creerle al chico y poder acompañar en este proceso. Lo que pasa es que generalmente cuando el chico comenta que ha sido abusado, como la mayoría de los casos se da en el ámbito intrafamiliar, produce un quiebre familiar muy grande, que uno no termina de... Claro. Se generan mandos, se generan presiones para que la madre no denuncie o la persona que lo quiera hacer lo denuncie. Entonces es importante entender que es fundamental al chico acompañarlo para que sea escuchado y el Estado tiene que tener respuestas muy eficaces para que no se diluya ese acto de denunciar. Y por otro lado creo que es fundamental el trabajo en las escuelas, porque empiezan a aparecer conductas agresivas en chicos muy chicos, entre ellos de carácter sexual, que nos tienen que llamar la atención. No puede quedar en algunos casos como simplemente como un juego. Hay que trabajar porque pueden haber conductas puntuales que... Y indicadores de abuso, generalmente los que hablan de esto son los psicólogos. Sí, que yo aportaría a la importancia que Jorge ha dicho recién, es que tenemos todos que agudizar la mirada. No necesariamente se tiene que ser psicólogo para saber que alguna sintomatología hay. Cuando los chicos cambian las conductas repentinamente, cuando ya sea que eran niños tímidos y empiezan a ser muy extrovertidos o viceversa, o que tienen trastornos de sueño, o que vienen con conductas agresivas o trastornos en la alimentación. O lenguaje sexual también, que claro, lo comienzan a utilizar. Entonces digo, estar atento a eso, muchas veces con depresiones de temprana edad. Entonces digo, todo eso, que los psicólogos por supuesto lo pueden plantear mejor que nosotros, pero estar atentos, no es mirar, hay que observar, hay que escuchar, hay que tener en cuenta que está bueno hablar de estos temas,
Recién leyeron un tuit que me pareció muy importante. La educación sexual es fundamental. Claro, hablamos de prevención, tenemos Es que mencionar la fundamental, ESI. Sí. Por Sí, supuesto, fundamental. es fundamental. Nosotros creemos que es una herramienta muy importante Sí. para poder combatirlo. Y esperemos que pronto pueda estar vigente, ¿no? Una educación con la mayor participación posible de la familia, de los padres. Eso es fundamental. Sí. Y crear espacios, imagino, espacios de diálogo intrafamiliar, ¿no? Planteando estos temas, hablar de la sexualidad de acuerdo a la edad del pequeño o de la pequeña, pero hablarlo, naturalizar. Lo que pasa es que no todas las familias están en condiciones de hacerlo. Por eso digo, la educación sexual La también ESI, es sí. muy importante. Es fundamental. ¿Y hay abusos que no sean sexuales? Es decir, ¿se reciben denuncias, maltratos? O sea, porque debe haber violencia a la niñez, Todo o el tiempo, maltratos, sí, o abusos. supuesto, sí. ¿Cuáles son los más comunes, digamos? Y tenemos, en el ámbito familiar tenemos muchísimas situaciones de abuso, De abandono, abuso, maltrato de- físico, psicológico, económico también. Económico. Lo tenemos en el ámbito escolar. El bullying es algo que realmente preocupa y que requiere una mayor presencia y formación de los gabinetes para detectar casos que realmente son muy dañinos en la psique, sobre todo las personas que están en formación en la estructuración de su personalidad. Y en la nueva violencia, la violencia que se ejerce a través de los teléfonos celulares, a través de las computadoras, y Bueno, que sí, también es la violencia sexual, Sí, claro. sin llegar a, o sea, Claro. esto de que estaría bueno que se conociera más el hecho de que es un delito el grooming, es decir, esto de mandarme Claro. una foto, si no yo hablo, o hacer tal cosa, o tener algunas conductas que Las amenazas, sirven, claro. exacto, y bueno, también recibimos Eso esa es denuncia. claro, es algo Y de las que- nuevas tecnologías a las que hay que mirar, ¿no? Eso es- Claro, porque los chicos creen Controlar. que el mandato del adulto, aun cuando venga a través de un celular, es como una palabra autorizada y no es así. O sea, muchas veces es ahí donde se empieza a desvirtuar. Entonces yo creo que la violencia tiene muchísimas facetas y nosotros, como decía Jorge, desde lo económico, lo psicológico, el desprecio, el menoscabo a la personalidad o a la autoestima, nosotros sabemos siempre cómo empieza, pero no cómo termina. Entonces, apenas se vislumbra algún hecho violento, creo que es el momento de parar y de conversar. Bueno, ha sido un placer, muchas gracias por venir, verdaderamente interesante el tema, obviamente mucho más para seguir hablando. Muy será en otra profundo, ¿no? oportunidad. Sí. Sí, muchas gracias por la participación.